¿Es futuro o es pasado? Pasado. Nos ha librado de la potestad, la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. En otras palabras, Él pagó un precio para nuestra libertad. Éramos esclavos en un momento dado al pecado, a la forma de pensar de este mundo. Él es nuestra redención. Él pagó el precio de nuestra libertad con su propia sangre, el perdón de pecados. Y esa palabra perdón, y el perdón de pecados se está hablando ahí, es como si nunca hubiésemos pecado. Es como si nunca hubiésemos comido del fruto del árbol. Como si nunca hubiera sucedido. Es lo que está hablando ahí en Colosenses. Ahora, Pablo está hablando en tiempo pasado. Está hablando de estas cosas han sucedido. Cuando Jesús murió en la cruz, tú también moriste de alguna manera. Por eso también Pablo puede decir, fui juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? En Gálatas 2. Más la vida que vivo ahora en la carne, en mi cuerpo, la vivo por fe en aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Ya? Dice, de alguna manera cuando Cristo murió, yo también estuve presente. En 2 Corintios 5 habla lo mismo, de que ya no vemos a la gente como antes de la carne, según la carne, sino ahora que vemos de que si uno murió, todos murieron. En otras palabras, todos tienen un valor. Cristo murió por ellos. Y después más adelante es cuando dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Ahora, aún así, en ese lenguaje, decimos, bueno, ¿ha pasado lo viejo y ha llegado lo nuevo o no? ¿Me ha trasladado de la potestad, del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo o no lo ha hecho? ¿Me ha perdonado? ¿Me ha perdonado de tal manera que es como si nunca hubiese pecado antes o no lo ha hecho? ¿Ha pagado su redención, mi redención, o sea, me ha redimido por su sangre o no lo hizo? Es un lenguaje tan fuerte, tan como, mira, es hecho, terminado es. Mira, punto final, no hay nada que se tiene que añadir, que uno tiene que decidir, o acepto lo que dice la palabra de Dios y uso lo que Él dice como mi punto de partida en mi fe, o tengo que yo encontrar otro punto de partida y esperar que ojalá algún día yo logre llegar a un punto donde las cosas no me afecten como los demás. Que llegue a un punto donde tenga yo ese gozo y no importa las circunstancias. O llegue a un punto donde yo pueda tener fe como tal y tal persona o lo que sea. Y ojalá llegue un momento donde ahí de la verdad Dios me va a poder usar y voy a tener lo que realmente necesito en ese momento. Y vivimos con este vacío en nuestra vida espiritual, esperando de alguna manera llenarlo con algo. A otra conferencia, otra oración, otra unción, otro aceite de Jerusalén, que no sé qué, agua santa, lo que sea, y algún paño de lo no sé qué. Mira, buscamos alguna cosa que ahora digamos, mira, ahora que sí tengo esto, ahora sí, mi vida va a ser diferente. En vez de mirar a lo que Cristo hizo y decir, parto de ahí, y ahora sí, mi vida es diferente por lo que Cristo hizo. Y ven, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Porque tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad por medio de nuestro conocimiento de Jesucristo, o no lo tenemos. ¿Nos ha perdonado o no nos ha perdonado? ¿Nos ha redimido o no nos ha redimido? ¿Hemos muerto al pecado o no morimos al pecado? ¿Estuvimos ahí con Él de alguna manera cuando Él murió en la cruz o no estuvimos ahí? O sea, es tal el lenguaje del Nuevo Testamento que realmente tienes que pasar por encima y hacerle y torcerlo a decir lo que nos dice para nosotros vivir de esta manera, de estar buscando alguna cosa que ahora me falta y que ojalá tenga en algún momento. Y Dios, ¿cuándo vas a soltar y abrir del cielo y no sé qué cosa? Cuando ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Y si no entendemos eso, siempre vamos a estar buscando y corriendo tras algo que ya tenemos. Y es todo por medio de nuestro conocimiento del Señor Jesús. En otras palabras, tiene que ver todo con relación con Él. Es conocerle.
Y a medida que lo voy conociendo más y a medida que lo veo más claramente, más esas cosas vienen a ser mi realidad. Pero no estoy buscando esas cosas como que algo que me falta. Ya tengo lo que yo necesito en Cristo Jesús. O sea, cuando Él murió en la cruz, dijo, ¿terminado es o no? Era fin y después va a haber una segunda parte de la película o es fin. O sea, ¿tenemos lo que necesitamos o no tenemos lo que necesitamos? ¿Ya? Y lo que pasa es que nos encontramos con excusas para nosotros vivir bajo o menos de lo que Cristo cumplió por nosotros en la cruz. Justificamos la carne, justificamos la manera de pensar para excusar nuestra forma de vivir, porque no está al par de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No digo esto para condenar a nadie, ni pegarle a nadie en la cabeza, ni nada así. Es simplemente mi intención hoy día es que despertamos a la realidad de que yo tengo todo lo que necesito en Cristo Jesús. No me falta nada, todo lo encuentro en Él. Él es mi sabiduría, Él es mi santificación, es lo que dice 1 Corintios 1:30. O sea, Él es mi todo, toda escritura apunta al Señor Jesucristo. Él es todo lo que necesitamos. La vida eterna es conocerle a Él. Eso es la vida eterna. Todo tiene que ver con Él. La resurrección es más que simplemente un evento, es una persona. O sea, todo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y lo que pasa es que si no entiendo eso, mi punto de partida va a ser menos de lo que Cristo pagó. Y voy a estar siempre anhelando alcanzar algún momento cuando esto suceda. Y nunca lo voy a poder alcanzar porque mi punto de partida es otra. Es como ir a una carrera y estás corriendo con toda tu fuerza, toda tu energía, pero estás en la carrera equivocada. Y nunca llegas a la meta final. Vi una vez por YouTube a una persona que iba corriendo y a veces están esos autos que pasan por delante y esta persona iba en ventaja, iba a ganar y estaba siguiendo este auto y el auto iba para despejar el camino, ¿no? Y después el auto toma se vira a la derecha porque la meta final estaba como ahí prácticamente, o sea, una cuadra, tal vez 2 cuadras, pero esta persona había corrido todo el tiempo detrás de este auto, que cuando viró a la derecha y no mantuvo el ojo en la meta final y terminó perdiendo la carrera, aunque iba en primer lugar, ¿no? Siguió el auto y después el conductor tuvo que salir y como decir, no, o sea, vete allá, ahí está la meta final, mientras van corriendo todos los demás. Y a veces sucede eso también con nuestras carreras, con nuestra carrera de fe, que vamos corriendo y no nos damos cuenta de que estamos en la carrera equivocada. Dimos alguna vuelta en algún lado y aunque nos estamos esforzando, parece que no estamos logrando llegar a ningún lugar, estamos en el lugar equivocado. La carrera correcta, el punto de partida, es lo que Cristo cumplió en la cruz y partimos de ahí. De ahí vamos hacia adelante. No tengo que yo tratar de alcanzar algo, partimos de ese punto y vamos hacia adelante. Ahora, esto levanta un montón de preguntas, porque decimos, bueno, es bueno en teoría vivir de esa manera o decir eso, qué lindo, qué bonito, pero ¿qué de esta adicción que tengo y he estado batallando por años? ¿O qué de este problema que tengo con el enojo o con la falta de paciencia o con el estrés o la depresión o todas estas cosas que estoy lidiando y como que nunca salgo adelante y me estás diciendo que ya parto de otro lugar? O sea, ¿cómo funciona esto de una forma, vamos a hablar de una forma práctica, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros comenzar del punto de partida de lo que Cristo hizo y comenzar de ahí hacia adelante? Y fíjense cómo es. Y esta es la manera en que desata fe a propósito. La manera en que hacemos eso, y hemos hablado de esto mucho, es entrando en comunión con Dios a través de su palabra y empezar a hablar con Jesús, y es a través de mi relación con Él, ¿verdad? Porque a medida que lo voy conociendo, más estas cosas vienen a ser mi propia experiencia. Es por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mientras más lo estoy conociendo, ese es mi enfoque, es conocerle. El enfoque de la promesa es ser más como Él, ¿verdad? Ese es el propósito de las promesas. Entonces el punto de partida tiene que ir con lo que Cristo ya cumplió al estar sobre la cruz.
Entonces yo puedo partir de este punto, decir, Señor, yo te doy gracias que cuando tú moriste en la cruz, de alguna manera yo estaba contigo. Es lo que Romanos 6 me dice. Ahora, ¿tengo que estar de acuerdo con Romanos 6 o estar más de acuerdo con mi propia experiencia? Y es ahí donde entra la fe. O le estoy dando más énfasis a mi experiencia y mi pasado y mis antepasados, o estoy teniendo que darle más preferencia a la palabra y las promesas de Dios, ¿no? Tengo que darle a una o la otra, ¿ya? Entonces, digamos que yo estoy orando y digo, Señor, yo te doy gracias que fui juntamente crucificado contigo. Te doy gracias que cuando tú moriste en esa cruz, de alguna manera yo estaba representado ahí, yo estaba ahí contigo. Para que ese pecado, ese cuerpo del pecado pueda ser destruido. Y te doy gracias, Señor, que está destruido en mí. Ya la pornografía no me domina. La preocupación no me domina, estos pecados no me dominan acá, estas cosas, el robar, lo que sea, tú rellena ahí la línea, lo que es, estas cosas no me dominan más, porque yo morí juntamente contigo y te doy gracias que tú al resucitar, yo también he nacido, he resucitado a una nueva vida y ahora soy un esclavo a la justicia, no soy más un esclavo al pecado y te doy gracias por eso, Señor. Y ven, tal vez acabo de pecar hace 5 minutos. ¿Y qué hago en ese momento? Digo, Señor, te doy gracias por tu perdón. Tú me has perdonado. Cuando tú moriste en la cruz, moriste por todos mis pecados. Y te doy gracias, Señor. Y Señor, te doy gracias que de alguna manera yo he muerto también contigo. Este pecado no me domina más. El alcohol no me domina más. El cigarro no me domina más. La droga no me domina más. Porque esa persona murió hace mucho tiempo atrás. Y te doy gracias por eso. Pero no estoy tratando de alcanzar a llegar a un momento cuando esas cosas no me dominan. Ya mi punto de partida es que morí a esas cosas. ¿Tiene sentido? Porque mira, si no parto de ahí, tengo un gran problema al leer el Nuevo Testamento. ¿Qué voy a hacer cuando leo lenguaje así? ¿Qué voy a hacer con Colosenses 1, 13 y 14 cuando dice, me ha trasladado del dominio, de la potestad, de las tinieblas al reino de su Hijo amado? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿O estoy yo tratando de alcanzar y llegar a un momento cuando las tinieblas no tienen su poder y autoridad sobre mí? ¿O ya parto del lugar que no tienen autoridad sobre mí porque me trasladó de su dominio y me puso en el reino de su Hijo amado? O sea, en algún momento voy a tener que decidir, o creo lo que dice la palabra, o voy a creer más mi propia experiencia y mi pasado. Ese es el punto de partida, ¿no? Digamos que no sé, siempre hablamos, por ejemplo, de finanzas, porque a veces eso crea un montón de fricción y ansiedad y todo lo demás, ¿ya? Entonces, digamos que estoy preocupado, no duermo en la noche, estoy intranquilo, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Y tengo que cubrir esto y pagar la hipoteca, y la esposa salió a comprar y gastó más de lo que debería y qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí podemos llegar a Mateo capítulo 6, lo que hablamos la semana pasada, el propósito de las promesas, ¿no? Pero estoy en Mateo 6 y digo, Señor, yo te doy gracias que si tú cuidas de las aves del cielo que están un día y mañana no están, del pasto, de la hierba que un día está y mañana no está, ¿cómo no vas a cuidar de mí? Y Señor, yo te doy gracias que tú estás cuidando de mí en este momento. ¿Ves? Mi punto de partida no es llegar a un punto donde Dios cuide de mí. Yo estoy partiendo del hecho de que Él cuida de mí. ¿Ven la diferencia? Mi punto de partida es totalmente diferente. Y Señor, yo te doy gracias que todo lo que yo necesito para la vida me es dada a través de conocerte. Así que quiero conocerte más. Revélate aún más a mi corazón, a mi espíritu. Abre mis ojos aún más. Y te doy gracias que tú estás cuidando de mí. Te doy gracias, Señor, de que tú vas a suplir. Te doy gracias, Señor, de alguna manera voy a llegar a fin de mes. No sé cómo, pero tú estás obrando a mi favor. Yo te doy gracias por aquello, Señor. Y yo te alabo en este momento. Ven, estoy en un lugar de fe. Estoy en un lugar de paz. No estoy, a ver cómo llego, Señor, por favor, escucha mi oración y estoy por Facebook y mandando emails a quien sea, a los que sea, por favor, ora por mí. Y lo hacemos esas cosas a veces más por el miedo que sentimos en vez de la fe que tenemos, ¿no? O no sé, puede ser un sinfín de cosas teniendo que ver. El simple hecho es de que el punto de partida ya estamos acá. ¿No? A veces que decimos, bueno, comienzo de acá abajo y de repente voy a llegar al lugar
donde de repente ahora sí estoy en ese lugar de lo que Dios me ha llamado a hacer. No, ya partes con ese lugar. Ya partes siendo perdonado como si nunca hubieses pecado antes. Ya partes con la obra completa de Jesucristo. O sea, ¿es así o tienes que leer el Nuevo Testamento de otra manera? O el tiempo pasado no es tiempo pasado y lo que Cristo cumplió no es cumplió. De alguna manera lo tienes que explicar y te es más complicado explicarlo de alguna otra manera de lo que dice. O sea, lee lo que Pablo dice. O me ha bendecido con cada bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestes, o no me ha bendecido con cada bendición espiritual. O sea, ¿me ha hablado bien sobre mí o no me ha hablado bien sobre mí? ¿Estoy sentado en los lugares celestes juntamente con Cristo o no estoy sentado ahí? O sea, de alguna manera es cosas que han pasado cuando Jesús murió en la cruz o no pasaron.